Hola, doctores, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctora, buenas tardes. Vamos a dejar a la 1:03 para que se conecten sus compañeros, a excepción de 3 que ahora creo que apenas van para su casa. Entonces, vamos a esperar un ratito para comenzar la clase, ¿vale? Bueno, 1:02. Comenzamos. Sí, doctora.
Creo que ya estamos completos, doctora. Ok, comenzamos, por favor. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotras somos el equipo 8, que está integrado por mi compañera Calimayor Castillo Jessica Montserrat y su servidora Amarluna Paulerín. Y el día de hoy, pues vamos a abordar el tema de esquizofrenia y otras psicosis. Bueno, por si hay confusión, estamos las dos en el mismo dispositivo, por si no se ve mi usuario. Bueno, la siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar sobre los objetivos de la presentación. Como objetivo general tenemos el definir qué es la esquizofrenia y algunos de los otros trastornos psicóticos y sus características. Y dentro de nuestros objetivos específicos están identificar las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia y conocer algunas pruebas diagnósticas o pues sí, los criterios diagnósticos de esquizofrenia y otras psicosis. La siguiente, por favor. Ok, vamos a abordar lo que es el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia como tal, y obviamente pues una breve introducción sobre ellos. La siguiente, por favor. Listo, entonces para comenzar a hablar acerca de lo que es ya como tal esquizofrenia, pues tenemos que abordar un poco acerca de las generalidades del trastorno psicótico. Entonces, para empezar, pues un trastorno psicótico se caracteriza porque sí es una enfermedad mental o en la cual hay una pérdida del juicio de la realidad. Entonces, en general, un trastorno psicótico nos va a englobar a un conjunto o un espectro de alteraciones mentales que comparten una serie de síntomas en común. Entre estos trastornos se puede incluir propiamente la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno esquizofreniforme, el psicótico breve, el delirante, el inducido por sustancias o secundario alguna enfermedad médica o también puede ser un trastorno psicótico no especificado. Entonces, también se caracteriza el trastorno psicótico porque afecta por igual tanto a hombres como a mujeres y una característica importante es que los síntomas pueden aparecer como algún episodio entre los 15 y los 20 o hasta los 30 años de edad. Entonces, es importante que nosotros sepamos que este tipo de patologías sí tienen un tratamiento y que la mayoría de las personas puede llegar a recuperarse favorablemente. Entonces, aquí la característica es que el órgano afectado es el cerebro. Entonces, por lo tanto, se producen cambios en el pensamiento, en la percepción, en los sentimientos de la persona y en su comportamiento. Una persona que tiene un primer episodio psicótico generalmente no entiende qué es lo que le ocurre, pero tampoco puede describir cómo se siente y pues de igual manera no puede describir o no puede controlar el cómo se comporta. Entonces, generalmente las manifestaciones van de síntomas positivos y síntomas negativos. Los que tenemos en pantalla son los síntomas positivos, que son los que aparecen con mucha mayor frecuencia. En el número 1 tenemos a las alucinaciones, que, bueno, se caracterizan porque son percepciones de algo que no existe. Las que son más frecuentes o más comunes son las auditivas y por eso es que el paciente refiere, por ejemplo, pues que escucha voces o que escucha que personas hablan dentro de su cabeza. Las menos frecuentes son las olfatorias, las sensoriales o las táctiles. También las olfativas son un poco menos frecuentes, pero sí pueden presentarse. El segundo síntoma positivo en este caso son las ideas delirantes. Estas se caracterizan porque son creencias reales para quien las está experimentando, pero no para las demás personas. Entonces, estas ideas delirantes pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, de referencia, cuando la persona cree que es observada o cree que están hablando de ella. O, por ejemplo, de persecución, cuando esta persona se siente acorralada o espiada o piensa también, bueno, aquí se llama también idea delirante de robo de pensamiento, porque ellos creen que no están pensando por sí mismos, sino que alguien le roba sus ideas. Y de igual manera, en el tercer punto tenemos a lo que sería el pensamiento desorganizado. Entonces, este se caracteriza porque hay una pérdida de asociación entre una idea y otra, y este tipo de personas suelen cambiar el tema de un momento a otro y sin que este tema tenga una conexión. Y finalmente tenemos también un comportamiento desorganizado. Aquí más que nada hace referencia a los movimientos que puede hacer la persona. Tanto puede haber una agitación extrema como puede haber una disminución en cuanto a sus movimientos. La siguiente, por favor.
Listo, ahora sí. Bueno, respecto a los síntomas negativos, estos se caracterizan porque mayoritariamente afectan al comportamiento social y pueden confundirse con conductas como pereza o despreocupación. Sin embargo, bueno, pues esto no es lo más correcto. Son los síntomas que son, de cierta manera, menos conocidos, pero son los que causan más sufrimiento en una persona que padece un trastorno psicótico. Entonces, entre ellos, tenemos a lo que sería el aislamiento social. Este tipo de personas tienden a dejar de disfrutar las actividades que antes solían hacer y por lo tanto comienzan a aislarse, renuncian al trabajo y pues ¿qué es lo que pasa? Que se van a quedar simplemente en un lugar donde ellos se sientan tranquilos. Ahora también puede ser alogia, que es un concepto que ya habíamos abordado anteriormente, pero bueno, para no olvidarlo, pues esta hace referencia a la disminución del lenguaje espontáneo. Puede ser abulia, por ejemplo, es decir, la falta de voluntad para realizar algún movimiento. Anedonia, que se refiere a la falta de placer para realizar las actividades que antes realizaba, y de igual manera dificultad para expresarse. Entonces, a este tipo de pacientes, bueno, pues sí, esos son los síntomas que menos pueden presentarse y por los cuales pueden confundirse con alguno de los trastornos que vamos a abordar, pero cada uno tiene sus diferencias. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Cambia. Ya cambié. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la epidemiología del trastorno psicótico. Como lo mencionaba mi compañera Cali, bueno, pues va a afectar a aproximadamente un poco más del 1% de la población y los primeros síntomas se van a presentar dentro de los 18 a 28 años. Sin embargo, se va a diagnosticar hasta los 30, hasta los 20, entre los 20 y los 30 años. Y no va a respetar un sexo, o sea, se va a presentar de igual manera en ambos sexos sin predominio. Además de que se estima de que el 3% de la población puede experimentar algún síntoma psicótico durante toda su vida. Y algo que es característico de esto es que puede desarrollarse de forma gradual a lo largo del tiempo o pues que los síntomas pasen inadvertidos y aparezcan bruscamente. Entonces esto es importante, saber el tiempo de presentación de que la persona inicia con los síntomas porque eso nos va a dar como una pauta para saber qué tipo de trastorno psicótico es. La siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo, bueno, pues todos los trastornos psicóticos, o al menos la mayoría, comparten los mismos factores de riesgo. El principal es un detonante estresante, puede ser estrés familiar, social, laboral, cualquier cosa que a la paciente le presente estrés o le genere estrés. También factores genéticos, es decir, historia familiar de trastornos psicóticos como esquizofrenia. Sin embargo, pues puede presentarse de nuevo, es decir, que nadie en la familia haya tenido esquizofrenia o al menos no diagnosticada y que pues una persona la presente. También algunos factores biológicos, en estas se engloban cualquier causa que vaya a afectar el neurodesarrollo, que pueden ser deficiencias nutricionales, principalmente en la niñez, que es el momento en el que pues más neurodesarrollo hay, o traumatismos craneales. También algunos factores ambientales. En estos podemos englobar a los problemas familiares, escolares o laborales, violencia y sucesos traumáticos o algunas sustancias tóxicas, como lo vamos a abordar pues, más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, el primero del que vamos a hablar es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Bueno, aquí como su nombre nos lo dice, la esquizotipia se asocia mucho y exclusivamente a la personalidad. Es cierto que sí guarda pues cierta relación con la esquizofrenia y con el trastorno paranoide, pero cada uno de estos tiene sus diferencias. Por ejemplo, en el trastorno esquizotípico, la característica principal es que este tipo de pacientes tienden a tener perturbación cognitiva. Entonces, ¿esto qué significa? Que el paciente suele aislarse y comienza a tener síntomas, en este caso, en donde nos comenta que su vida ya no tiene sentido y comienzan a tener dificultad para establecer las relaciones interpersonales. Entonces, este tipo de trastorno, si bien es, bueno, puede llegar a confundirse mucho como tal con la esquizofrenia, aquí la diferencia es que este tipo de personas pueden tornarse muchísimo más solitarias, que tengan embotamiento afectivo, es decir, que ya no disfruten las actividades que realizaban hacer antes, que haya un notable distanciamiento social o también que se presente anedonia. La diferencia, por ejemplo, entre este trastorno y el trastorno paranoide
es que en el trastorno de tipo paranoide hay bueno, el paciente tiene, bueno, se encuentra asustado porque en este caso él tiene miedo de que las personas que se encuentren a su alrededor lo lastimen. Entonces, esa sería una de las principales diferencias. Este tipo de trastorno sí tiene una presentación infantil, que es mucho menos frecuente, pero sí puede presentarse. Entonces, en esta, los niños tienen fantasías paranoicas y perturbaciones que lo preocupan y por lo tanto impiden que el niño pueda relacionarse adecuadamente en su entorno, ¿no? Entonces es por eso importante. Ahora vamos a ver un poco respecto a cuáles son los factores. La siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, este tipo de trastorno tiene una prevalencia para la población general de 0.9%. Aquí lo más importante es considerar los antecedentes, en este caso que tenga familiares de línea directa que sean esquizofrénicos. La incidencia incrementa en gemelos monocigóticos y de igual manera en los varones. En cuanto a la etiología, esta podría decirse que es multifactorial. Se ha estudiado que los principales factores, en este caso sería un incremento y una alteración, por lo tanto, en la vía dopaminérgica, un incremento en el tamaño ventricular y una disminución en el área prefrontal. Por eso es que se dice que puede confundirse y que está muy relacionado con la esquizofrenia. Ahorita estos mismos factores los vamos a estudiar más a fondo en la esquizofrenia. La siguiente, por favor. Ya cambió. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5? Bueno, entonces, para ser considerado como tal este tipo de trastorno, debe tener el paciente 4 o más de los siguientes. El primero es que no desea ni tampoco disfruta las relaciones interpersonales, escoge actividades solitarias, tiene un escaso interés en tener algún contacto físico o alguna experiencia sexual con otra persona, disfruta, bueno, más bien ya no disfruta de las actividades que antes realizaba, es indiferente a las críticas pues, que las demás personas puedan comentar. De igual manera hay un aplanamiento de afectividad y pues lo más frecuente también que ocurra es que el paciente pues no tenga alguna persona de confianza ni desee tenerla. Entonces aquí en pantalla tenemos la imagen pues de un científico famoso en aquella época que es Isaac Newton. Entonces la literatura nos describe que este personaje muy probablemente tenía este tipo de trastorno por su comportamiento. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el trastorno psicótico breve. Este va a resultar o va a ser el resultado más que nada como una respuesta a una situación de mucha tensión en la vida del paciente. Esto es muy importante ya que en este vamos a tener 3 clasificaciones que se las voy a hablar un poquito más adelante, pero casi siempre va a ser por una situación de mucha tensión. Entonces, generalmente se va a desarrollar en pacientes que tuvieron un trauma tan fuerte que fue capaz de desencadenar un episodio psicótico. La bibliografía menciona que este trastorno es más común en aquellos soldados de guerra o aquellas personas que tuvieron un duelo o un parto muy fuerte. Y bueno, pues los síntomas que va a tener el trastorno psicótico o las características que va a tener es que el contenido y el curso va a estar determinado por el trauma. Es decir, en el caso de un soldado de guerra, generalmente va a tener alucinaciones, pero van a ser relacionadas a lo que vivió o al mismo trauma, ¿no? También se presenta en pacientes violadas y bueno, pues más que nada es eso, que está determinado por el trauma. Y una de las cosas más importantes aquí es que se conoce también como trastorno psicótico breve porque tiene una duración corta. Va a durar al menos un día, pero va a durar menos de un mes. Y esto es algo muy importante porque es lo que más lo va a diferenciar respecto a otros trastornos psicóticos. Esta puede aparecer de forma repentina, obviamente después del trauma. Es infrecuente, se menciona que va a presentarse hasta en un 9%, bueno, es infrecuente, pero el 9% de los pacientes van a presentar únicamente un episodio y se va a presentar más dentro de los 20 a los 30 años. Y en este caso sí vamos a tener una ligera incidencia mayor en las mujeres, pero se menciona que no es tanto por el sexo, sino por las vivencias. Y pues se va a asociar a algunas comorbilidades como algunos trastornos de la personalidad. La siguiente, por favor.
Entonces, esto es lo que les comentaba, los tipos. Aquí no la vamos a clasificar como aquella psicosis reactiva breve, que en esta la característica es que se va a identificar el estresor, es decir, en el caso de una paciente violada, pues obviamente la violación va a ser el estresor. Y como una psicosis breve, cuando el factor no va a ser identificable, es decir, el paciente lo presenta, sin embargo, no sabe cuál fue el trauma desencadenante. Y también se puede presentar postparto, que tiene una incidencia un poquito más baja, que es 1 en 10,000, y generalmente se presenta dentro de las 4 semanas postparto. Entonces, algunos factores etiológicos que podemos hablar son algunos factores estresantes, la genética y trastornos de personalidad. En este caso, principalmente los rasgos de personalidad patológica, como lo son la paranoide, la histriónica, la narcisista o la esquizotípica. Ok, dentro de la clínica, la siguiente, por favor. Bueno, la clínica. Estos pacientes con trastorno psicótico breve van a presentar ideas delirantes. Entonces, en el caso, generalmente el que más se presenta es el delirio de persecución, de grandeza o los delirios de referencia. E igualmente, alucinaciones, lenguaje desorganizado, es decir, como mencionaba mi compañera Cali, va a repetir el mismo tema y va a pasar de un tema a otro, y pues va a ser como tal incoherente. También puede presentar un comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, hiperactividad o pues como tal quietud total. Siguiente, por favor. Y esto pues nos lo va a englobar el DSM-5 para su diagnóstico. Vamos a hacer el diagnóstico de trastorno psicótico breve cuando el paciente presente uno o más de los siguientes síntomas, que serían del 1 al 4, y que sería como delirio, alucinaciones, discurso desorganizado o un comportamiento totalmente desorganizado o catatónico, que la duración, pues como les comentaba, sea de al menos un día, pero menos de un mes, y que después pues pueda retornar al grado de funcionamiento normal, y que pues no se explique por ninguna otra causa. O sea, no se puede atribuir a otras enfermedades o a algunas otras drogas, que ahorita pues vamos a hablar un poquito más sobre ello, pero esto es importante para que se considere como tal un trastorno psicótico breve sin asociaciones. La siguiente, por favor. Ok, el tratamiento. Va a ser, va a ser o va a constar de 3 pilares fundamentales. Primero, cuando se ve al paciente que está exactamente en este momento en el que va a tener un episodio psicótico, bueno, pues es importante la hospitalización. Esto más que nada para la vigilancia de los síntomas y para un control pues del paciente, ya que algunos pacientes pues podrían buscar autolesionarse o pues sí, entonces esto es muy importante para evitar este tipo de comportamientos peligrosos. Y en caso de que no, pues bueno, se va a utilizar el tratamiento farmacológico. Dentro de las 2 clases más utilizadas van a ser los antipsicóticos y las benzodiazepinas. Y obviamente pues la psicoterapia, ya que como comentábamos, pues va a ser pues derivado de un trauma fuerte. Entonces es algo que hay que tratar y pues entonces en se va a hacer una exploración y desarrollo de estrategias de afrontamiento del mismo trauma. La siguiente, por favor. Dentro de esta tablita les puse los fármacos que son más utilizados. Actualmente, o bueno, al menos lo que encontramos en la bibliografía es que la risperidona, que sería un antipsicótico atípico, es uno de los más utilizados. Sin embargo, también encontramos al Primocede, que va a ser un antipsicótico típico, la quetiapina y el aripinazol. Siguiente, por favor. Ok, y esto es lo que les comentaba. El DSM-5 dice que no puede estar asociado a otras sustancias o algunas otras enfermedades para que pues se diagnostique como tal. Entonces, vamos a hablar sobre el trastorno psicótico breve, que va a ser asociado a sustancias y asociado a enfermedad. El trastorno psicótico asociado a sustancias va a ser producido por la intoxicación o incluso por la abstinencia de estas sustancias, que puede ser el alcohol, algunos alucinógenos, anfetaminas, cannabis, inhalantes, sedantes y algunas otras sustancias. Entre los que más es el alcohol, la cannabis, la cocaína y el LSD. Son los que pues se ha visto más asociación actualmente a los trastornos psicóticos breves.
Y bueno, en estos los pacientes van a presentar fuertes alucinaciones visuales, auditivas y propioceptivas, además como ideas delirantes. Y una característica principal de esto, pues que se va a caracterizar o se va a diferenciar del trastorno psicótico breve que no tiene asociación por pues sí, por la duración, más que nada, porque estos efectos se van a dar mientras se esté utilizando la sustancia o en caso de que sea por abstinencia, se va a dar hasta 4 semanas después. Entonces es muy importante preguntar al paciente qué fármacos o qué sustancias ha ingerido para descartar este trastorno psicótico breve asociado a sustancias. Y el asociado a la enfermedad, bueno, pues como tal la psicosis se va a deber a los efectos fisiológicos de una afectación médica. En este caso, bueno, pues se ha visto una asociación, un ejemplo es la asociación que hay en una epilepsia del lóbulo temporal, que en estos pacientes pues pueden llegar a tener alucinaciones olfativas y generalmente antes de cada, pues sí, de una crisis van a oler a goma quemada. O sea, bueno, ellos van a referir que huele a goma quemada, pero pues en realidad es una alucinación olfativa. Y también se ha visto una asociación a aquellos pacientes que tienen lesiones cerebrales parietales derechas, pues que van a tener, o bueno, sí, no van a reconocer partes de su cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a tener una asociación temporal entre el inicio o la remisión de la enfermedad y el trastorno psicótico. Es decir, si al paciente se le diagnosticó epilepsia del lóbulo frontal, supongamos, pues se tiene que ver desde cuándo y si después de eso se tuvo el trastorno psicótico breve o el evento psicótico y pues de ahí dar un diagnóstico. El siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre el trastorno esquizofreniforme. Ok, bueno, pues en este vamos a tener síntomas típicos de esquizofrenia. Sin embargo, pues obviamente vamos a tener unas diferencias que nos van a hacer, pues, que sí van a ser característicos del trastorno esquizofreniforme. Lo principal es que va a durar por lo menos 2 semanas y va a durar, pero por lo menos de 6 meses. O sea, más de 2 semanas, pero menos de 6 meses. Y esto es algo que lo va a diferenciar mucho de la esquizofrenia, porque como lo veremos después, los síntomas de la esquizofrenia van a durar mínimo 6 meses. Este va a tener un inicio agudo y obviamente pues también va a tener algunos factores biopsicosociales que nos van a orientar a padecer este trastorno esquizofreniforme. Otro es que pues esos tienen que, pues sí, o sea, se tienen que diagnosticar no porque no por medicación, drogas u otro problema médico psicológico, como lo mencionábamos, se tienen que descartar estos problemas y se va a presentar en un 0.09 de los pacientes. Y principalmente se van a presentar en adolescentes y adultos jóvenes. Y una característica de esto pues es que se va a definir como una enfermedad de inicio súbito y de evolución benigna que va a estar asociada a síntomas del estado de ánimo y obnubilación. La siguiente, por favor. Ok, la clínica de estos pacientes. Bueno, pues ellos van a presentar delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, también un comportamiento extraño, pueden presentar conducta catatónica, es decir, muy eufóricos, o sea, moverse mucho, o de plano quietud máxima. También deficientes hábitos de aseo y autocuidado, que esto también es un síntoma negativo cuando los pacientes, pues como tal, dejan a un lado su higiene o su propio autocuidado. Y la disminución del rango de expresión emocional y asociabilidad, es decir, se aíslan del mundo completamente. La siguiente. Dentro de los diagnósticos de DSM-5, bueno, el criterio diagnóstico de DSM-5 más bien, menciona que vamos a dar un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme cuando hayan 2 o más de los siguientes síntomas en una parte significativa de un tiempo en un periodo de un mes, que haya delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, comportamiento desorganizado o catatónico, como les mencionaba, o síntomas negativos. Y entonces, aquí es lo que les mencionaba, ¿no? El tiempo, menos de un mes, bueno, más bien, mínimo un mes, menos de 6 meses. Y pues igual, aquí se tiene que ver, para dar un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme, tenemos que descartar el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo bipolar, que pues tengan características psicóticas, ya que bueno, pues van a tener muchas características en común. La siguiente, por favor. Y de igual manera, pues los 3 pilares van a ser la hospitalización para evaluar
pues al paciente integralmente y supervisarlo, ya que, pues como les comentaba, las alucinaciones, los delirios, se tiene que observar al paciente. Además de que pues se va a dar un tratamiento farmacológico con un ciclo de antipsicóticos, como lo es la risperidona y la psicoterapia. Esto es como un pilar fundamental. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, específicamente hablando de lo que sería la esquizofrenia, bueno, pues es cierto que esta es una enfermedad crónica y degenerativa en la cual hay una incorrecta interpretación del juicio de la realidad. Por lo tanto, esta puede llegar a ser incapacitante. ¿Por qué? Pues porque se acompaña de ideas delirantes que van de la mano con las alucinaciones, pues con alguna modalidad sensorial. Entonces, es importante aquí considerar que de acuerdo a la epidemiología tiene una prevalencia de aproximadamente 0.7 a 1.3%. Eso significa que al menos 500,000 de mexicanos la padecen. Sin embargo, al menos el 50% no recibe tratamiento porque no se encuentra diagnosticado. Esta es una enfermedad que cuenta con una prevalencia mundial de aproximadamente 1%, y este tipo de personas, bueno, son las que tienen mayoritariamente el riesgo de suicidio, y pues esta se puede presentar en un 10%. En cuanto a la relación entre mujeres y hombres, se dice que pues es la misma, es decir, es de 1 a 1. Una de las características principales es que los síntomas tienen una duración mínima de 6 meses. Entonces, esta es la diferencia entre la esquizofrenia y entre los otros trastornos de los cuales hemos hablado. Ahora, la siguiente, por favor. Gracias. Es importante entonces comentar respecto a la etiología o a los factores de riesgo que pueden predisponernos a padecer esta enfermedad. Entonces, en los factores de predisposición, aquí lo más importante es considerar los factores genéticos. ¿Por qué? Pues porque la genética es el factor más trascendente y se estima que aproximadamente el 81% pues tiene peso, el 81% de la carga genética pues está implicada en esta enfermedad. El riesgo incrementa al 50% cuando ambos padres padecen este tipo de trastorno, y el riesgo incrementa entre 60 y 84% cuando se trata de gemelos monocigóticos. En la actualidad se ha estudiado que sí hay genes que se encuentran relacionados con esta patología. Son bastantes, sin embargo, los que pues más se han estudiado son los genes que están en el cromosoma 8 o en el cromosoma 12. Entonces es importante considerarlos. Ahora bien, también es importante considerar las diferentes etapas en las que esta enfermedad se puede presentar, porque puede tener manifestaciones distintas. También se considera en general, independientemente a la edad, los factores ambientales. Estos representan aproximadamente el 11% de la etiología de la enfermedad. Estos pueden ser, por ejemplo, o van desde una exposición materna a condiciones infecciosas, como por ejemplo toxoplasmosis, el virus de herpes simple, sobre todo durante el segundo trimestre de la gestación. De igual manera, es importante considerar las complicaciones que puedan haber surgido durante el nacimiento, porque esto puede llegar a modificar la organización neuronal y contar como un factor de predisposición para esta enfermedad. Ahora, como bien lo comentábamos, dentro de la etapa adulta, lo más importante a considerar es el factor desencadenante. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver también en gran parte del caso clínico, el paciente puede ya estar cursando con el trastorno, pero se necesita en este caso se necesita de un estímulo desencadenante. En este caso puede ser una situación de estrés, que es lo más común. Ya nos habían comentado algunos factores. Y bueno, respecto aquí nos comentan factores de mantenimiento. Eso más que nada ya se refiere a la sintomatología que va a desarrollar el paciente, pues una vez que es todavía mucho más expuesto este trastorno. La siguiente, por favor. Vamos a platicar un poco de manera concisa acerca de la fisiopatología pues de esta enfermedad, que pues mucho tiene que ver con alteraciones anatómicas. En investigaciones post-mortem se ha estudiado que este tipo de personas pueden tener varias alteraciones, por ejemplo, alargamiento de los ventrículos laterales, pero sobre todo pérdida de volumen de la corteza prefrontal y temporal. De igual manera puede haber pérdida de volumen en amígdala y tálamo, que son zonas que están relacionadas con el procesamiento del pensamiento, sobre todo. Entonces, esas alteraciones sugieren
que haya una disfunción en los mecanismos que regulan el desarrollo y la supervivencia neuronal. Aquí en pantalla tenemos una primera imagen. Existen varias hipótesis sobre cómo es que se desarrolla la esquizofrenia, pero las que en la actualidad son las que, pues sí, las que más están estudiadas, por ejemplo, está la hipótesis dopaminérgica. En esta se propone que la esquizofrenia se produce a consecuencia de un exceso en la actividad de sinapsis dopaminérgica. Pues como lo sabemos, la dopamina permite que nosotros podamos hacer planes, sentirnos bien y pues bueno, esta teoría sale a partir de descubrimientos de algunos fármacos, por ejemplo, en el caso de las anfetaminas, estas sí pueden producir psicosis. Esta hipótesis se desarrolló a partir de esto, pero la característica principal es que hay un exceso de actividad en la sinapsis dopaminérgica y esto anatómicamente se ve sobre todo por una disminución en lo que sería área prefrontal, como lo vemos en la imagen que tenemos, bueno, en el color rosita es lo que nos está indicando. Entonces, esto nos ocasionaría sobre todo la presencia de síntomas positivos porque se encuentra relacionado también con áreas subcorticales y límbicas, que ya habíamos comentado más o menos algunas de las funciones. La siguiente, por favor. Ay, bueno, me faltó una imagen, pero bueno, sí hay otra hipótesis, que en este caso va a ser la hipótesis glutamatérgica. Recordemos entonces que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio capaz de actuar sobre cualquier neurona cerebral. Entonces, en este caso, la hipótesis nos menciona que los receptores que son específicos para este neurotransmisor podrían estar disminuidos. Por lo tanto, eso sí se relaciona con la presencia de síntomas positivos, pero sobre todo esta disminución de glutamato pues ocasionaría que haya presencia de síntomas negativos, cognitivos y presencia también de síntomas afectivos. Entonces, finalmente, esta teoría propone que hay una neurodegeneración como resultado de un exceso de glutamato, ya que se considera que si existe un exceso del mismo, puede ocasionar un efecto pues neurotóxico. Ahora bien, respecto al cuadro clínico, pues es importante comentar que este tipo de trastorno suele cursar con varias fases. Tenemos para iniciar la fase prodrómica, en donde aparecen los síntomas pues un poco más atenuados de cierta forma. En este caso puede el paciente estar cursando con un primer trastorno psicótico, o por ejemplo puede haber cambios afectivos donde hay desconfianza, depresión, inestabilidad del estado de ánimo, irritabilidad. Puede haber síntomas cognitivos como ideas extrañas, vaguedad en el lenguaje, problemas de concentración y memoria. Entonces, estos síntomas, al ser una fase prodrómica, pueden pasar desapercibidos o pueden confundirse con depresión, por ejemplo, es lo más común. Ahora, en la fase aguda, esta se caracteriza por la aparición ya del episodio psicótico. Entonces, como ya hemos comentado, este primer episodio puede aparecer entre los 18 y 25 años. ¿Por qué? Pues porque es una etapa donde hay mayoritariamente cambios en todos los niveles. Entonces, sobre todo, hay cambios en el desarrollo de la personalidad o pues en los roles sociales. Ahora bien, este episodio suele ser brusco y puede aparecer en aproximadamente 1 a 2 semanas, pero aquí la característica es que los síntomas son muy inestables. Pueden evolucionar con el paso del tiempo, pero es importante sospechar cuando los síntomas sean alucinaciones, delirios o ideas confusas. De igual manera, pueden presentarse síntomas cognitivos, como por ejemplo falta de atención, concentración y memoria. O también hay un mito respecto a la parte de la violencia. ¿Por qué? Pues porque se dice que las personas con esquizofrenia tienden a ser personas violentas. Esto, pues bueno, no es del todo cierto, ya que la mayoría de estas personas tienen daño de lo que ellos puedan ocasionarse a sí mismos. Entonces, por esta razón, también pueden aislarse. No se descarta que sí puedan tener comportamientos violentos, pero no es, pues de acuerdo a la literatura, no es tan frecuente. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Respecto a los signos de alarma, aquí es importante sospechar
cuando el paciente en consulta nos comenta que tiene dificultad para diferenciar sus sueños de la realidad, cuando aparecen alucinaciones visuales o auditivas, pensamientos que no corresponden, cuando tienen sobre todo delirio de persecución, que es el más frecuente, cuando confunden lo que ven en la televisión y lo traspolan con su realidad, o cuando comienzan a tener una dificultad para establecer relaciones interpersonales. De igual manera, ¿qué es lo que sucede? El paciente puede estar cursando al mismo tiempo con otro trastorno. Lo más frecuente es que curse con depresión o con ansiedad. Entonces también hay que sospechar si nosotros pudiéramos encontrar sobre todo esto, más que nada los delirios de persecución y pues el alejamiento o la pérdida del juicio de la realidad. Entonces puede que este episodio psicótico, el primer episodio puede estarse presentando con síntomas negativos o con síntomas positivos o puede tener ambos. Sin embargo, la característica también es que el paciente pudo haber presentado un episodio psicótico en una etapa de su vida, pero ya nunca más se volvió a presentar. Entonces, a esto se le conoce como un episodio único en remisión total. La siguiente, por favor. De acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-5, bueno, se nos comenta que por lo menos del criterio A, el paciente debe haber presentado más de un mes alguno de los siguientes: las ideas delirantes, alucinaciones o lenguaje desorganizado, o de igual manera comportamiento catatónico o desorganizado, porque ahorita vamos a ver la clasificación, o síntomas negativos que, como bien comentábamos, son los menos frecuentes, pero son los que más, pues los que más afectan a estos pacientes. Y de igual manera puede presentar cualquiera de las siguientes clasificaciones con la característica de que estos tengan una duración mayor a 6 meses. Por ejemplo, gracias. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunos como lo serían la disminución del nivel de funcionalidad. Esto hace referencia a que el paciente ya no realiza las mismas actividades a las que estaba acostumbrado a realizar. De igual manera se consideran excluir otras causas. Por eso nosotras comentamos anteriormente el consumo de sustancias o alguna enfermedad médica, porque es importante descartarlas. Y pues aquí tenemos una línea del tiempo que nos habla acerca del trastorno psicótico breve, cuya duración es menos de un mes, el esquizofreniforme y posteriormente la esquizofrenia, que pues sí dura más de 6 meses. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bien, respecto a la clasificación, aquí la característica principal, bueno, pues es que la esquizofrenia puede presentarse de diferentes maneras o puede ser de diferentes tipos. La más frecuente es la esquizofrenia de tipo paranoide, la cual se caracteriza porque el paciente está presentando delirios, sobre todo de persecución o de grandeza. Puede haber diferentes tipos de delirios, pero es lo más común. De igual manera, las alucinaciones auditivas, que son las más frecuentes o que se presentan en al menos el 80% de quienes la padecen. Y pues aquí, como habíamos comentado, el comportamiento violento, que puede estar o no presente. En la mayoría de los casos no está presente porque se aíslan, pues ya que les asusta que las personas que están a su alrededor pues puedan hacerles daño. Ahora, también otra característica importante, respecto a la clasificación, es que puede ser, por ejemplo, una esquizofrenia de tipo desorganizada. Esta se caracteriza porque la principal combinación aquí es que hay un lenguaje desorganizado y un comportamiento desorganizado. Entonces aquí el paciente tampoco puede distinguir o puede esclarecer sus emociones. Aquí puede haber ideas delirantes y alucinaciones, pero pues estas son muy cambiantes. Ahora, habitualmente este subtipo se encuentra asociado a un inicio temprano y la duración que tiene pues puede ser meramente corta. Respecto a la esquizofrenia catatónica, la característica principal es que hay una marcada alteración psicomotora que puede incluir pues que el paciente tenga disminución en sus movimientos y que esto no se encuentre influido por estímulos externos, es decir, por alguna enfermedad. De igual manera, el paciente puede estar cursando con ecolalia o con ecopraxia. No es tan frecuente que se presente, pero sí puede ocurrir. Lo más común es que tengan inmovilidad motora. Respecto a otro tipo, que en este caso sería el hebefrénico, se caracteriza porque sobre todo hay alteraciones en el habla de la persona. Esto significa que las ideas
que ellos expresan no tienen coherencia y no están hiladas unas con otras. Este es uno de los más graves. ¿Por qué? Pues porque aquí el paciente ya no cuida a su persona. Aquí ya hay pues una falta de aseo personal y de higiene personal. Y sobre todo, pues hay una desintegración de la personalidad, es decir, el paciente ya no puede reconocerse a sí mismo y pues tampoco quiere saber nada respecto a las personas que se encuentran a su alrededor. Ahora bien, tenemos uno que se conoce como residual. Este puede o no tener tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Entonces, por eso se considera como residual. Y el indiferenciado, en donde solo se presentan ideas delirantes. La siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, pues es importante rescatar algunos aspectos que ya se comentaban anteriormente. Para todos estos trastornos sí existe un tratamiento farmacológico, pero también es importante considerar el tratamiento que va por parte de psiquiatría. Es importante enviar a este tipo de pacientes pues a la consulta psiquiátrica para poder determinar el tipo de trastorno que tienen y porque en ocasiones, dependiendo del tipo de pacientes, pues pueden considerarse reintegrarlos a un grupo, pues sí, también dependiendo de esto, ¿no? De las características y de las manifestaciones que tenga el paciente. Entonces, es importante abordar la parte de la psicoterapia. Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, este tiene pues algunos objetivos. En este caso son reducir la sintomatología, facilitar la reintegración social, prevenir las recidivas y minimizar los efectos adversos. Entonces, en primera línea se utilizan los fármacos antipsicóticos. En este caso se conocen como de primera generación o clásicos. Esos, como vemos aquí en pantalla, se encuentran clasificados de acuerdo a la potencia que tienen. Se manejan las dosis iniciales y las dosis de mantenimiento. Entonces, una característica importante, aquí como vemos, los dividen como típicos y atípicos. De acuerdo a los atípicos, los más utilizados a nivel clínico son la risperidona, la olanzapina, el aripiprazol. ¿Por qué? Pues porque son de cierta manera mejor tolerados. Pero es importante considerar que estos medicamentos son recetados por el médico psiquiatra. Entonces, si estos medicamentos no funcionan o si el paciente no tiene un buen apego al tratamiento, pues se pueden cambiar. O bueno, lo más recomendable es que se puede cambiar por los efectos adversos que produce, que ahorita los vamos a ver. Entonces, si esto no funciona adecuadamente, se puede cambiar por clozapina, que sería lo más frecuente. Ahora, la siguiente, por favor. Como comentábamos, hay una dosis de inicio y una dosis de mantenimiento. Entonces, esto depende mucho del fármaco que en realidad se haya sugerido para el tipo de paciente. Entonces, como aquí comentábamos, los más frecuentes son los que tenemos en pantalla y cada uno tiene una fase de mantenimiento. Hay que estar revisando al paciente para saber si tiene un buen apego al mismo, porque de acuerdo a lo siguiente, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Estos tienen diferentes efectos secundarios. Lo más común es que se produzcan efectos sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, los extrapiramidales agudos, que serían en este caso la discinesia y la distonía. Entonces, sí pueden producir otras manifestaciones, al igual que todos los demás fármacos, como estreñimiento, cialorrea, o la sequedad de la boca. Sin embargo, lo más importante es tener un buen control respecto a estos fármacos. En ocasiones, y dependiendo del fármaco que se use, se tiene que estar mandando estudios para poder verificar en general cómo se encuentra el paciente, para ver si tenemos que, bueno, para saber si se tiene que cambiar ese fármaco o no. Entonces, es medicamento controlado, que como comentábamos, esto lo receta el médico, pues el médico psiquiatra. Hay diferentes tipos de efectos, que los que tenemos del lado derecho son efectos secundarios de cierta manera generales, que pues la mayoría de los fármacos los producen. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente tenemos a lo que sería el trastorno esquizoafectivo. Aquí la característica principal es que hay una asociación entre lo que sería esquizofrenia y los síntomas positivos. En este caso, el paciente pudo haber cursado sí con un episodio psicótico en algún punto de su vida, pero el diagnóstico de este tipo de trastorno casi siempre aparece hacia los 20 o 30 años.
Entonces, este afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Y otra característica importante a considerar es que, bueno, las patologías psiquiátricas en general no solamente afectan al paciente, sino también afectan a las personas que se encuentran a su alrededor. ¿Por qué? Pues porque generalmente son quienes se van a encontrar a su cuidado. Aquí tenemos una tabla que nos hace una diferenciación entre lo que sería el trastorno esquizoafectivo versus el trastorno bipolar. ¿Por qué? Pues porque pueden llegar a confundirse. Entonces, en el trastorno esquizoafectivo, los delirios son la presentación más frecuente. En general, delirios de cualquier tipo. Los episodios psicóticos sí son frecuentes y duran más tiempo. Como habíamos comentado, en cuanto a la duración de tiempo, este es menor a 6 meses, pero más de un mes. Y la característica principal es que en el trastorno esquizoafectivo los pacientes pueden llegar a tener diferentes manías. Entonces, es importante considerarlo. Ahora, en todos los tipos de los trastornos que hemos visto, el antecedente principal es que haya antecedentes en primera línea de familiares que hayan cursado con algún tipo de trastorno psicótico. La siguiente, por favor. Respecto al cuadro clínico, bueno, lo más frecuente es que los pacientes puedan estar cursando con síntomas que pudieran confundirse con depresión, como que no quieren comer, pues no tienen energía para realizar sus actividades, la pérdida de interés por sus actividades, sentir que pues la vida no tiene algún sentido o tiene poco valor, un sentimiento de culpabilidad o pensamiento inclusive sobre la muerte o suicidio. Entonces también es importante considerarlo. En este trastorno también los pacientes pueden desarrollar manías. En este caso, ellos sienten que no tienen una necesidad por dormir, se encuentran agitados, hay una autoestima que se encuentra, pues de cierta manera, elevada. Este tipo de pacientes suelen distraerse con mucha facilidad. Hay un incremento de la actividad social o laboral, por ejemplo, aquí al contrario de los otros trastornos, puede estar o no presente. Entonces, por eso viene la diferenciación. Y de igual manera, es importante considerar que este tipo de pacientes sí pueden presentar alucinaciones, pero es importante no confundirlos con el trastorno esquizofrénico. Al mismo tiempo pueden estar cursando sí con alucinaciones, sí con delirios, sí con pensamiento desorganizado, al igual que la esquizofrenia, por ejemplo, pero aquí habría que considerar todo lo demás, tanto las manías como los síntomas depresivos, como el pensamiento desorganizado, el tiempo de duración de estos síntomas, la aparición de algún trastorno, de algún episodio psicótico en algún punto de su vida y pues nada más, eso es lo que habría que considerar. La siguiente, por favor. De acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-5, bueno, pues aquí se comenta que el paciente sí pudo haber tenido un trastorno psicótico anteriormente y se considera también que los delirios o alucinaciones pueden permanecer 1 o 2 semanas y en ausencia de un episodio pues sí, de estado de ánimo, por ejemplo, algún episodio maníaco o depresivo. Entonces es importante considerarlos. Aquí tendríamos que especificar, primer punto, si es un trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, por eso hicimos también un poco la diferenciación con un trastorno bipolar. Entonces, de igual manera, pues si se trata de un tipo depresivo o si tiene catatonia o no la tiene. Entonces, es importante considerarlo. La siguiente, por favor. Y finalmente, respecto al tratamiento farmacológico, aquí casi es más, más bien es más recomendable utilizar los antipsicóticos de segunda generación. ¿Cuáles son esos? El aripiprazol, la clozapina, la olanzapina o la risperidona, que son los que más son utilizados a nivel clínico. De igual manera, esto depende mucho de la sintomatología del paciente, pero pueden utilizarse estabilizadores de ánimo. Aquí son recomendables, por ejemplo, aunque tienen otros usos médicos, el ácido valproico o la carbamazepina. Sin embargo, esto ya dependerá de los síntomas y de la gravedad de los síntomas y la duración de los mismos, pues el fármaco que pueda ser más ideal para este tipo de pacientes. O fármacos antidepresivos, en este caso el más utilizado para estos pacientes es la venlafaxina. Entonces, recordemos, estos son medicamentos controlados que solamente va a recetar el médico psiquiatra y que, pues bueno,
al no tener un correcto apego por parte del paciente, pues pueden llegar a generar, además de los efectos secundarios, que el trastorno pueda tener recidivas. Entonces, como comentábamos, este tipo de trastornos sí tienen su tratamiento, pero la característica es que si lo siguen adecuadamente pueden tener una buena calidad de vida y pues sí, en este caso estaríamos no garantizando, pero sí aproximando que el paciente tenga menor presentación de estos síntomas y que estos no estén afectando pues sus actividades y la vida que estos llevan. Y bueno, pues esto sería todo. Bueno, ¿seguimos con el caso clínico o tienen alguna duda? ¿Gusta comentar algo, doctora? Todo muy bien, sus cuadritos de tratamiento están perfectos y eso los pueden por su parte imprimir y guardar, les van a ayudar mucho para su futuro. Ah, ¿Dudas que tengan? no. Ok, sigan con el caso clínico, por favor. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, este es un caso clínico. No, habíamos puesto otro, pero justamente la semana pasada tuvimos una paciente con caso de trastorno esquizofreniforme, entonces pues lo quisimos poner. Es una paciente femenina de 48 años de edad, tiene 3 hijos, vive con su esposo y sus hijos, tiene escolaridad hasta la secundaria y cuenta con un antecedente de carcinoma ductal de mama, grado 2, actualmente en manejo conservador. El cáncer se lo diagnosticaron hace 6 años. Inició hace 5 años teniendo como factor desencadenante pues el estresor social, presentando ansiedad, irritabilidad, suspicacia, baja tolerancia a la frustración, ideas de daño y errores de juicio y conducta, por lo cual acude a consulta psiquiátrica donde la mandan, se le indican risperidona 2 miligramos por la noche con buena respuesta y recaída al disminuir la dosis. Hace 4 años comienza con irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, ideas de daño, miedo a salir sola, por lo que se le indica risperidona 1 miligramo más fluoxetina de 20 miligramos al día con mejora parcial, pero pues ella tiene mal apego al tratamiento, por lo que pues se agregan ansiedad y miedo de que algo pasara, ánimo bajo, ideas de desesperanza, apatía y tendencias al aislamiento, por lo que pues se cambia el fármaco a sertralina de 50 miligramos por día. Ahí está, bueno, ahí lo escribimos mal, pero el diagnóstico final era trastorno de ideas delirantes y trastorno esquizofreniforme, y lo de orgánico por cáncer, pues. La siguiente, por favor. Esta paciente cuando llegó al consultorio ya había sido dada de alta de psiquiatría, sin embargo, pues igual la volvieron a mandar porque estaba cursando con depresión. Entonces, la volvieron a mandar a psiquiatría. Entonces, la primera pregunta es, los principales factores en el caso de la paciente que se asocian al desarrollo del trastorno esquizofreniforme son, el inciso A es cáncer de mama y estrés, que es una paciente multigesta, o ser mujer de la quinta década de la vida. Si gustan, sí, perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, la paciente pues tenía antecedente de cáncer de mama y tenía varios factores estresantes, lo cual pudieron haber provocado, además de su predisposición, de padecer trastorno esquizofreniforme. Dentro de los síntomas, bueno, la siguiente, por favor, ahí se va a ver okay. Dentro de los síntomas negativos que presentó la paciente se encuentran la siguiente, no, todavía la siguiente no, ideas de daño, aislamiento social, el inciso B es irritabilidad o C, deficiente hábito de aseo personal. La A, muy bien, en el caso se menciona nada más las ideas de daño y el aislamiento social. Dale un clic, por favor. Gracias. La siguiente. La siguiente no. De acuerdo al DSM-5, ¿cuántos síntomas son necesarios para establecer un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme? Sí. Muy bien. La siguiente, por favor. Creo que son 2. Son 2 o más. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Le puedes dar un clic. Ahí están nuestras referencias por si tienen alguna duda o gustan consultar algo. Y pues gracias. Muy bien, excelente clase. Por favor, los del equipo me mandan por WhatsApp uno de ustedes la hojita de evaluación para ya Sí, imprimirla doctora. y yo entregarle todo el ponche del bloque al doctor Cepeda, ¿vale? Sí, doctora, muchas gracias. Bye. Bye.